Felipe, te cedo la palabra para que presentes a las panelistas. Muchas gracias, Jess. Un saludo muy especial a todos los que y todas las que se encuentran conectados el día de hoy en este maravilloso encuentro que justo hablábamos ahorita en backstage, es de esos escenarios que son supremamente inspiradores, porque creo que permiten fomentar esta transferencia como tanto de conocimiento como de realmente generar esa dinámica que necesitamos para tener cada vez más mujeres liderando los temas de tecnología en cada uno de nuestros países. Muy rápidamente voy a ir presentando a nuestras maravillosas panelistas. Nos acompaña desde México Gwen Santa Cruz. Ella es empresaria especializada en proyectos en automatización, incubación de pymes para emprendedores desde industria de educación, farmacéutica, de la salud y microcarteras de inversión en criptomonedas. Hola Gwen, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por honrada. También nos acompaña desde Perú Sol Samaniego. Ella es dueña y gerente general de Bamtan Games, estudio de desarrollo de juegos especializado en juegos de acción para IP con licencia. Bienvenida, Sol. Muchas gracias con todos, gracias a la organización de Womanize y acá a mis colegas y a Felipe que tiene, yo digo, una espina entre varias flores o una flor entre varias espinas. Veremos cómo sale el panel después, ¿verdad? O todos flores, o sea, somos flores, gracias. Sol, ¿tienes la cámara desactivada? Digamos que no, está activada mi cámara, sale activada, pero no sé por qué. Ahora la prendí y la apagué. Y ahora sí. Encendí otra vez. También nos acompaña desde Chile Morín Berjo. Ella es CEO y productora en Niebla Games, empresa independiente de desarrollo de videojuegos y tableros con sede en Chile. Bienvenida, Morín. Estoy muy contenta de poder participar en este panel. Listo. También nos acompaña aquí desde Colombia Natalie Riaño. Ella es directora del Vivelab Atlántico de la Universidad del Atlántico y diseñadora de videojuegos de la Universidad de la Costa. Es maestra en artes plásticas de la Universidad del Atlántico, desarrolladora de videojuegos del SENA y estudios complementarios en física pura. Es investigadora categorizada en MinCiencias y integrante del grupo de investigaciones Videns de la Universidad del Atlántico y cofundadora de María Mulata Estudio, un equipo dedicado a desarrollar videojuegos educativos. Bienvenida, Natalie. Hola a todos, muchas gracias. Y finalmente tenemos a Cindy Ordóñez. Tiene una formación de administración de empresas económicas financieras. Actualmente se desempeña como directora de producción y recursos humanos en TeraVision Games. Además cuenta con 5 años de experiencia como gerente de proyectos. También desde Colombia. Bienvenida, Cindy. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar con ustedes hoy. Bueno, la idea de hoy es que vamos a tener un panel un poco conversado sobre algunas preguntas para poder enfrentar este tema que nos tocó, que son como realmente, creo yo, los retos para estas redes profesionales en la industria, sobre todo, entendiendo que esto que está sobrediagnosticado y que es una de estas industrias donde necesitamos tener cada vez más mujeres por su creatividad, por lo que pueden generar en aceleración y en casi que en crecimiento exponencial de todo lo que hacemos con tecnología, datos e innovación. Yo simplemente quiero tomarme 2 minutos para contarles un poco que desde la Alcaldía de Bogotá nos hemos trazado un plan que hemos denominado Bogotá Territorio Inteligente. Y más allá de contarles todo el plan, quiero es como aprovechar este espacio para hacerles una invitación, y es que parte esencial de lo que hemos visto en nuestro planteamiento con la alcaldesa es que las mujeres tienen que ser protagonistas de todo lo que hacemos con tecnología, datos e innovación en la ciudad. Tenemos que lograr generar esquemas para que cada vez tengan más competencias alineadas a la cuarta revolución industrial, que sean el motor de ese talento que tanto está demandando tanto nuestra industria como nuestro gobierno, como nuestros ecosistemas de emprendimiento. Queremos que sean finalmente las principales beneficiarias de todos los procesos de acompañamiento para tener una economía digital, que vean realmente en la tecnología y los datos un camino para ser autónomas, para tener empoderamiento. Les cuento, una de las principales iniciativas que tenemos desde la alcaldía es el sistema distrital de cuidado, donde lo que tenemos mega diagnosticado en Bogotá es que las mujeres han asumido unas cargas asociadas al cuidado que les han costado muchas oportunidades de desarrollo personal y autonomía. El sistema distrital de cuidado lo que busca es redistribuir estas cargas. Y cuando las redistribuimos, decimos,
Y una vez redistribuidas, ¿cuál es el mejor camino para que las mujeres tengan distintos caminos de desarrollo personal y social? Y estamos convencidos de que la tecnología, los datos y la innovación es uno de esos frentes. Así que no quiero extenderme mucho más, simplemente decirles desde la alcaldía, y se los decían nuestros maravillosos panelistas, queremos trabajar todos estos temas de la mano de los que más saben. Para mí esto es supremamente inspirador, sé que voy a aprender muchísimo. Entonces, para no ir más largo, quisiera arrancar con este panel y empezar preguntándole a cada una, como para contextualizarnos, ya que estamos de distintos países aquí de Latinoamérica, ¿cómo describirían que es el desarrollo de la industria tecnológica desde cada uno de sus países? Y si quieren, empecemos esta primera ronda en el mismo orden que las presenté. Gwen, si nos regalas en 2 minutos tu apreciación. Ok, bueno, mi país es México. Realmente, como en todos los países latinoamericanos, la pandemia afectó mucho la inversión en tecnologías de la información en todos los sectores productivos. De hecho, hay un índice, no sé si ustedes lo conocen, deberían conocerlo, está muy padre, el IDC, que creo que marcó una pérdida de hasta $15 millones. Lo que yo he notado este año, sí, mucho ido a la baja en tecnología, en cuanto a hardware, en cuanto a software, en cuanto a lo que convencionalmente venía creciendo, pero lo que se ha mantenido son más las telecomunicaciones. Han crecido o su crecimiento ha sido positivo por su función en la conectividad que demandan las empresas, que demandan las personas para habilitar y mantener las operaciones, las transacciones, que mantengan en pie. Por otro lado, siento que también se ha enfocado mucho hacia la banca. La banca ha venido desde hace varios años aquí en México invirtiendo fuerte en todo lo que es digitalización para transacciones monetarias y para ofrecerle facilidades a sus clientes a través de aplicaciones móviles, páginas web, servicios más rápidos y más eficientes. Entonces, al menos aquí en mi país sí bajó mucho todo lo que es inversión en TI, en lo convencional que venía storage, hardware, pero sí creció bastante telecomunicaciones y banca. Ha venido también tenemos un panorama un poquito difícil en cuanto a lo que son incentivos del gobierno, ha sido muy presente. Y que desde hace unos años ya venían reduciendo un poco sus incentivos de la información. Ahorita se siente el impacto en la contracción de la recaudación de impuestos, por ejemplo, y en la pérdida de empleos en todo, que se está volcando hacia tecnologías de la comunicación empresarial en un comportamiento un tanto variado. Mientras estamos ávidos de más servicios digitales y de mayor porcentaje de la digitalización para que continúe el funcionamiento económico del país empresarial y ¿me escuchan? Sí. Al menos aquí el gobierno no está volcándose mucho hacia las tecnologías, ha sido más como que, o siempre se ha visto más aquí este año en función privada, lo que es desde el ecosistema empresarial, sí. Muchas gracias. Sol, un poco tu perspectiva desde Perú, ¿cómo está el tema? Tienes el micrófono cerrado. En realidad pienso que este año ha sido sui generis desde cualquier punto de vista, está totalmente fuera de lo planeado, de lo imaginado. Entonces, no hay, efectivamente a nivel de gobierno, y si han escuchado, hemos pasado en estos últimos meses, han sido meses muy complicados para Perú, no solamente desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? De toda la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, sino en la parte política. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad, si vamos a ver cuáles fueron las prioridades o la participación del Estado en lo que es producción, se ha mantenido alejado
no ha habido modificaciones, no ha habido ni a favor ni en contra y fue mucha política, ¿verdad? Entonces, el país yo creo que siguió funcionando gracias al sector privado, a la iniciativa privada, y eso es lo que ha permitido que el mundo siga para nosotros, ¿verdad? Entonces, eso diríamos en lo que es este año, pero en general, en Perú todavía todo lo que es las industrias creativas y la tecnología está, yo le digo, sigo diciendo que es emergente. Ha habido poca inversión, hay intenciones. Estamos hablando que desde el año 2000, más o menos, el Estado empieza a tomar algunas decisiones favorables hacia el desarrollo a promover al empresario, al pequeño empresario o a individuales para apoyar a que puedan desarrollar algunas investigaciones o, bueno, todo lo que pueda ser creatividad y tecnología, pero así han sido esfuerzos como aislados. Entonces, todavía en Perú no hemos logrado tener una política real o un plan coordinado de lo que quiere hacer el Perú a futuro. Entonces, han sido iniciativas, por ejemplo, del Ministerio de Industria de promoción a las exportaciones. Tenemos un organismo que se llama PROMPERÚ, que efectivamente ha ayudado a partir del 2010 con algunos movimientos en tema de impuestos y capacitaciones en el extranjero, y misiones comerciales, pero muy aislado. Después se cae un poco eso, viene Produce, que depende del Ministerio de Producción, con algunas medidas y también algunos empujones, digo yo, en el mismo sentido, un poco de participación nuestra, o sea, de las empresas que estamos hacia el futuro, hacia afuera, para participar de algunos eventos, traer a algunos especialistas aquí, pero también de la misma manera, como yo digo, descoordinada. Y por último ha sido el Ministerio de Cultura, que hasta ahora en realidad ha sido como más permanente y más organizado. Entonces yo digo, el Perú tiene la intención de crecer en ese sentido, pero todavía hay mucho espacio para trabajar coordinadamente y sobre todo hacer planes hacia largo plazo, ¿verdad? Muchos de estos cambios políticos, yo soy paraguaya, pero vivo acá hace 20 años, y entonces en realidad hemos visto, yo les diría, en los últimos 2 años, ha sido bien difícil, hemos tenido muchos cambios de timón, ¿verdad? Entonces, sí, eso repercute en todo lo que es producción y toda la parte, sobre todo, de tecnología y creativa. Las industrias creativas no escapan a ese problema. Entonces, yo diría, hay intención, pero tenemos nosotros, yo le digo, la función del sector privado es que nosotros tenemos que empujar y tratar de sentarnos y, bueno, y armar algún plan a futuro, ¿verdad? O sea, tener objetivos un poco más claros y más de largo plazo. Morín, desde Chile, ¿cómo ha sido este desarrollo de la industria tecnológica allá? Bueno, mi experiencia particularmente en lo que es la industria de los videojuegos y, bueno, el desarrollo de software y la tecnología en general, comparto un poco el análisis que han hecho aquí mis colegas, porque efectivamente es una industria emergente. O sea, en el caso de la industria de los videojuegos en Chile, hay actualmente una única asociación gremial que concentra aproximadamente 35 empresas, que es más o menos la mitad de las empresas desarrolladoras que existen a nivel nacional. Ahora, todavía estas empresas no transitan quizás todas a una situación como de consolidación y de dedicarse exclusivamente al desarrollo de videojuegos. Se trata como fundamentalmente de emprendimientos, como que acá se fomenta mucho lo que es el ecosistema emprendedor y existe como harta motivación en ese sentido, como por todas las políticas y la historia que reciente, como las décadas recientes, se ha puesto como muy central el rol del emprendimiento, que obviamente implica muchos desafíos y también, bueno, mucha flexibilidad, también mucha precariedad, tiene como varias caras esa moneda. Entonces,
Yo diría que en la actualidad hay hartas empresas que parecen muy prometedoras, tanto desde la perspectiva del sector público como del privado. Incluso empresas que en el sector de videojuegos que ya tienen más de 70 trabajadores, por ejemplo, como exportando para clientes internacionales y todo, pero aún queda un camino importante que recorrer. Afortunadamente hay bastante colaboración, dado que con el sector, como con agentes del sector público, ya que el hecho de que contamos con un gremio único ha permitido como una alta representatividad, como la voz del sector y en general también de la industria audiovisual en Chile logra llegar a la toma de decisiones. Pero sí, ahora en el escenario actual, en donde también hemos tenido bueno, el año pasado tuvimos un estallido social súper fuerte, estamos como iniciando un proceso constituyente ahora en Chile, y también con la pandemia, que es un escenario sui generis donde es difícil prever lo que va a pasar, incluso como en el mediano plazo, vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas. De hecho, ya se ha visto que en los presupuestos que se planifican para el año que viene ha habido importantes recortes o reasignaciones, cambios de prioridad, entonces es una evaluación que todavía estamos en proceso de realizar. Gracias, Morín. Ahora, el diagnóstico colombiano a dos voces. Natalie, si empezamos contigo. Ok, bueno, en la actualidad yo considero que el crecimiento en la industria de las TICs ha tenido un desarrollo o un crecimiento considerable, no solamente a las necesidades propias que encontramos en el mercado, sino a la demanda de profesionales en TIC. En diferentes ámbitos a nivel nacional en Colombia podemos ver que existen una serie de necesidades de temas especializados en Big Data, analítica. En mi área en particular, que son los videojuegos, se requieren constantemente programadores y personas con conocimiento en todo lo que refiere al desarrollo de videojuegos. Y esto es una gran oportunidad para el surgimiento y fortalecimiento de una nueva industria. Aquí cito a una chica que le decimos Sandy, y ella es investigadora y bueno, con ella podemos determinar, según sus investigaciones, que Colombia tiene más de 16 años en la industria de videojuegos. Conjuntamente muestra que tenemos más de 72 empresas legalmente constituidas en Colombia que se dedican a hacer videojuegos. Aquí en este país existen políticas públicas que fomentan el desarrollo de la industria e inclusive es reconocida por la Cámara de Comercio y esto fomenta mucho la industria. En el caso en particular, que es el Departamento del Atlántico, que es donde yo me encuentro, puedo resaltar que la iniciativa, por resaltar el sector es muy fuerte, puesto que se está teniendo un fuerte apoyo por parte de la Secretaría de TIC de la Gobernación del Atlántico. Entonces, cada vez esta industria la podemos ver la gente la ve con muy buenos ojos, puesto que no solo combina el tema de la economía naranja, sino que incorpora las TIC y impacta las dinámicas del sector de entretenimiento y la educación, entre otros más sectores, sino que las TIC en general son un elemento transversal que se incorpora dentro de las organizaciones. Entonces, este tipo de cosas varían según cómo las están aplicando. Y también me gustaría resaltar que potencialmente tenemos mucha riqueza en temas de creatividad, con jóvenes emprendedores con mucha capacidad en producción de productos innovadores. Quería ser un poco breve en mi intervención. Mil gracias. Cindy. Gracias. Bueno, mi perspectiva es un poco diferente. Nosotros somos un estudio mucho más consolidado, ¿no? Y es un poco contradictorio lo que sucede a nivel de políticas y de leyes con lo que efectivamente las empresas pueden acceder. Digo contradictorio porque somos el gobierno de la economía naranja y esa fue una propuesta de gobierno y hay toda una ley estructurada a la que todo el mundo puede leer y acceder. Pero la realidad es que a la hora de acceder a los beneficios no llegan, no terminan de llegar a lo que uno llamaría el beneficiario final, que al final son los estudios. Yo hablo específicamente de lo que conozco, que son los videojuegos, no del ecosistema tecnológico como tal.
Entonces es un poco contradictorio en ese sentido porque de hecho no solo en la pandemia, sino un poco antes, nuestros estudios se han visto afectados, sobre todo los estudios un poco más pequeños, y luego vino la pandemia y lo remató. O sea, aquí hubo mucho estudio que tuvo que cerrar sus puertas o reducirse de equipos de 10 a 2. Porque en gran medida y mucho de lo que ellos hacían era por sus propios medios, en gran parte de asistir a eventos y este tipo de cosas. Y bueno, este año el tema de eventos al principio de año fue más o menos difícil porque no se estaba preparado para tener eventos virtuales ni nada de estas cosas, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo con Natalie en que hay mucha política pública, pero de ahí a que sea efectivo y que realmente no solo ayude al emprendimiento como, ok, arranca y te ayudamos 2 años y de ahí para allá tú ves cómo le haces, ¿no? Sino a la consolidación de los estudios y a su supervivencia en el largo plazo y a su éxito en el largo plazo. Hay bastante desincronización de los organismos en general. Hay muchas políticas que son guiadas por el Ministerio de Tecnología, otras por el de Cultura, luego está ProColombia, luego Inves Bogotá, y luego las cámaras de comercio, y son muchos queriendo hacer muchas cosas, pero al final falta mucha articulación para que todos esos esfuerzos realmente se vean materializados. Ahora bien, en cuanto como a las compañías privadas, es interesante ver que en el sector de IT ha crecido bastante porque vienen aterrizando compañías bastante grandes, ¿no? Un ejemplo es Amazon. Amazon recientemente llegó a Colombia y, por supuesto, en ese sentido, el crecimiento económico para ese sector se ve jalado por este tipo de monstruos. Pero ya localmente hablando, las compañías se han visto fuertemente afectadas, las de videojuegos. Y sí, así como en Chile tienen una organización, en Colombia también hay una organización y mayormente son privadas. Una que es agremia específicamente de videojuegos, que es privada, que es COA. Sin embargo, no representa a representar alrededor del 5 o 10% de los números de estudios que hay, justamente porque hay mucha informalidad, también como pasa en otros países de Latinoamérica. Los estudios de videojuegos son bastante informales y en muchas ocasiones están conformados por un grupo de 2 o 3 personas. Y en ese sentido, cuando también sucede toda esta informalidad, para ellos acceder a todos estos beneficios, por lo menos iniciales, se convierte en un obstáculo gigante, porque si tú le dices a un grupo de 3 personas que se tienen que registrar y que tienen entonces que empezar a pagar y presentar el impuesto y para todo esto para ellos es como, caramba, no tengo ni para pagarme muchas veces yo el sueldo y si voy a ir a pagar el impuesto de una cosa, el impuesto de la otra, toda la formalización empresarial es en ocasiones un obstáculo para acceder a ciertos beneficios. Entonces, como lo que está sucediendo desde lo que conozco desde mi perspectiva en Colombia. No, y yo simplemente como tratando de recoger un poco, creo que efectivamente hay un reto gigante por parte de los que somos gobierno, en términos de tener esas visiones de largo plazo, planes integrales, coordinados, articulando exponencialmente todo lo que hacemos y no cada uno disparando por un lado distinto. Ese es un reto grandísimo. Yo sin duda creo que otro es el de pasar muchas veces de esos ecosistemas solo de emprendimiento a realmente cómo tener distintos instrumentos para consolidación, para expansión, para sostenibilidad en el mediano plazo, porque muchas veces uno no, vamos a dinamizar el ecosistema de emprendimiento e innovación y todo lo que ocurre ahí con esas distintas caras de la moneda que bien planteaba Morín que ocurre. Y yo creo que el gran reto también que tenemos es cómo volvemos todos estos problemas que hemos tenido, solucionándolos. Creo que podemos articular unas cosas que nos pueden ayudar a recuperar mucho en pandemia, porque sin duda creo que es una industria que puede reaccionar muy rápido si logramos canalizar los incentivos, los arreglos institucionales, esas redes profesionales, logramos entender qué necesita esa informalidad del sector para efectivamente crecer y consolidarse. Pasando ya como a una segunda pregunta y empezaríamos, les propongo al revés, como en el orden. Y es más como qué tendríamos que hacer o qué se necesita para que existan más espacios para las mujeres en esta industria, que como que uno a veces no logra encontrar esa ruta muy fácil. Y si quieres empecemos, Cindy, contigo está esto. Gracias. Hay muchas
hay muchas perspectivas. Lo podemos ver desde el punto de vista de academia, por ejemplo, lo podemos ver desde el punto de vista de profesional y de el mismo momento en el que un estudio piensa en poner una vacante afuera y hasta la manera en la que se redacta esa presentación, lo podemos ver desde el punto de vista de brindar un poco más de oportunidades y flexibilización. Nosotros en Teravisión, uno de los grandes propósitos es poder equilibrar un poco la balanza, incluso internamente, ¿no? Es difícil y yo llevo alrededor de 8 años en todos los procesos de talento y es impresionante ver que aunque pasa el tiempo, tú pones una vacante para programación o para arte y fácilmente te llegan, ¿no? De 10, uno en el mejor de los escenarios es de una mujer. Y viendo y echando un poco para atrás, uno se acerca a las facultades, por ejemplo, y es que las ingenierías son un absoluto dominio masculino. De alguna manera las artes, ¿no? Digamos que se acercan más a las mujeres, pero también veo una inclinación más como hacia el editorial, por ejemplo. Por alguna razón no termina de permear en ellas el entrar. En muchas ocasiones sí intimida un poco que esto esté dominado por hombres de alguna manera, que haya techos de cristal y este tipo de cosas, como de, bueno, a mí me van a pagar menos, por ejemplo, porque soy mujer. Y creo que es responsabilidad de los estudios como tener esas políticas y ese compromiso social de que hay equidad realmente a la hora, por ejemplo, de pagos, porque aquí hay que ser bien sinceros en eso, ¿no? Se le paga por lo que sabe y no por el género que tiene, y esto va incluso un poquito más allá de solamente hablar de hombres y mujeres, sino de toda nuestra comunidad LGBT y todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, ser equitativos, digamos que entender también un poco los contextos de familiares y personales, y entender que usualmente la mujer, sobre todo cuando ya tiene un hogar y una familia, hay algunas responsabilidades extras, pero que eso no le impide ejercer sus labores correctamente. Entonces, desestigmatizar un poco ese tema es vital también dentro de la organización y como tú lo abordas a nivel de cultura. Creo que como lo abordas a nivel de cultura organizacional es vital. Que los estudios que tengan las posibilidades, la verdad, que apoyen económicamente, que si van a dar incentivos, becas, procuren, ¿no? En la medida de lo posible, empujar un poquito más porque sean beneficiarias mujeres también y que haya como esa igualdad, eso como maneras de seguir rompiendo todas esas brechas. Todo lo que se ha hecho, particularmente, y aquí vuelvo y la menciono, todo lo que ha hecho Sandy para incluir a las mujeres en la industria es increíble. Ella ha hecho una labor titánica. O sea, yo toda mi admiración y respeto y apoyar iniciativas como esa también, ¿no? No como que, buenísimo, qué chévere lo que estás haciendo, pero tú no haces nada. O sea, como que, good for you. No, hombre, si tú ves a alguien que está metiéndole el hombro y que lo está haciendo, únete, participa, ponte la camiseta, aporta económicamente, pues porque esa persona también necesita poder comer, poder vivir y vivir realmente de esto. Entonces, en cada país seguramente habrá una Sandy que haga todas estas iniciativas y desde los estudios también apoyar, y en general la industria, transmitir y compartir conocimiento, ¿no? Poder conversar con mujeres y hacerles ver que hay muchas maneras de ingresar a la industria. En ocasiones, y lo digo por mi experiencia, yo no soy ingeniera de sistemas, por ejemplo, yo de profesión soy administradora de empresas, y enos aquí. Entonces hay muchas maneras de ingresar a la industria que no necesariamente son siendo un programador, un modelador o un animador. Hay muchas otras áreas que necesitan talento y a través de las cuales podemos equilibrar la balanza y invitar a más mujeres a conocer de qué se trata videojuegos también, ¿no? Entonces, eso. Gracias, Cindy. Natalie, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué hay que hacer? Bueno, sabemos que el 5%, o bueno, eso dicen, ¿no? Que el 5% de las mujeres que hacen parte de la industria de videojuegos
es la que tenemos en Colombia. Y, por ejemplo, me gustaría dar una anécdota. Yo en el 2013 fui a mi primer hackathon. Yo tenía 16 años, yo entré a la universidad a los 15 y me gustaba mucho este tema de la tecnología. Y obviamente no estaba muy avanzada, pero yo dije, voy a ir, algo aprendo allá. Y habían 100 cupos y 99 eran hombres. Y entonces no tengo forma de mostrar la foto, pero era increíble ver cómo todos eran hombres y me colocaron en la mitad como que la única chica allí. Y fue muy interesante porque obviamente me aceptaron muy bien. La dinámica fue muy, muy bonita, no gané, pero fue muy chévere, o sea, me gustó mucho la experiencia. A mí me gusta el tema de la docencia también. Y entre el año pasado y este año di un curso completo de desarrollo de videojuegos para niños. Entonces se lanzó las inscripciones con un cupo de 20 niños en el Vive Lab y sorprendentemente el 80% de la población eran niñas. Y yo ese día dije, o sea, ya están comenzando a cambiar las cosas y yo veía como las niñas estaban supremamente interesadas, muchas les gustó como el tema de la programación, muchas más se inclinaban también por el tema del arte y me gustó como los papás estaban apoyando eso y lo veían como algo que tenía mucho futuro. Entonces ya ahí fue donde yo comencé a ver que las cosas ya se están cambiando porque sabemos que esto es un tema también muy sociocultural que se le implantan a los chicos desde muy pequeños. Y es lo que hace que actualmente tal vez no haya tanta población de mujeres interesadas en esta industria. Entonces sí, es como me quería resaltar ese tema y que gracias a Tan Grande y Jugando, porque también han tenido como muchas actividades con nosotros en Barranquilla, hemos tenido como un avance muy significativo aquí en la costa, encontrando mujeres que están interesadas en esto. De hecho, también las niñas se están interesando más a temprana edad en esta industria. Entonces, me parece muy bonito en cómo esto se va cambiando, porque como dije, para mí esto es un tema muy sociocultural que inicia desde temprana edad y que desde esa temprana edad hay que comenzar a cambiarlo. Es buenísimo ya lograr que en esos espacios empiecen a llegar cada vez más niñas. Yo creo que eso es sumamente esperanzador y nos traza muchas rutas alrededor del tema. Morín, ¿cómo hacemos para lograr esos espacios? Bueno, yo creo que lo primero y algo en lo que se ha avanzado en el último tiempo bastante es como reconocer que el problema de la inclusión de mujeres en estos espacios va más allá de un tema de elecciones individuales. O sea que hay el hecho, por ejemplo, en Chile de que menos del 15% de los profesionales en la industria de los videojuegos sean mujeres, no es algo que se pueda atribuir como o culpar a las mujeres de ello, sino que hay barreras, tal como decía Natalie, barreras socioculturales que son súper profundas, que hacen que finalmente decantan en elecciones individuales, que hace que las mujeres no se decidan por este camino profesional, a pesar de ser un camino súper prometedor en términos de desarrollo personal y profesional. Entonces, partiendo de ese reconocimiento, luego viene como la tarea actual, que es ver en los distintos niveles en que se da esta trayectoria cómo se puede influir y promover que eso cambie y que finalmente más mujeres terminen trabajando en estos ámbitos. Entonces, en verdad, ahí distintos actores como públicos y privados pueden incidir. Por ejemplo, a nivel educativo, o sea, desde temprano en el ámbito escolar ya hay algunas iniciativas que se podrían realizar. Esto mismo como de promover la visibilización de mujeres como modelos a seguir que han podido abrirse paso en estas áreas, mostrar que efectivamente son áreas que no deberían estar tan masculinizadas, dominadas por hombres. Ahí, no sé, realizar talleres en colegios, fomentar programas de formación en áreas vinculadas a tecnologías de la información, también programas vocacionales, o sea, mostrar a las niñas y jóvenes que estas son carreras que por distintos motivos conviene elegir y que están abiertas a ellas también. O sea, yo, por ejemplo, personalmente soy socióloga de formación y dadas todas estas cosas que pasan en la trayectoria de uno, nunca me planteé que quizás podía haber estudiado una carrera en ingeniería, y eso es algo que está como muy puesto como en las normas sociales o en las expectativas que hay en torno al desarrollo personal. Entonces, ir quebrando esas barreras con
distintos programas. Acá en Chile también hay como fundaciones o iniciativas de ONG que apuntan a generar mayor empleabilidad en mujeres que quizás no tienen formación previa en tecnología de la información, las forman en, no sé, cursos de desarrollo de software y programación y terminan, no sé, en 2 años, gracias a estas becas, pudiendo ser empleables y insertarse laboralmente en este ámbito y desarrollar sus carreras. Y bueno, ya en el área como más del emprendimiento también, asumir esta brecha y fomentar programas específicos que pueden ser de distinto tipo, mentorías, fomentar el networking, incluso eso, así como fomentar las redes de contacto, ya también financiar proyectos liderados por mujeres, así para dar cuenta que es importante que mujeres estén en cargos directivos y que asuman como rol de liderazgo en proyectos y bueno, ahí entonces se abre una gama enorme de posibilidades. Y bueno, por el lado como más de la sociedad civil o de nosotras como mujeres, también asumir esa perspectiva en como todo nuestro quehacer, como desde lo que mencionaba Cindy a nivel de las empresas. O sea, muchas veces las empresas dicen, oh, bueno, pero no llegan muchas mujeres en los procesos de postulación. Dado que esto es un problema que ya he reconocido y todo, ser súper activo en buscar a las mujeres, o sea, buscar a las egresadas o practicantes, tratar de que se abran esas oportunidades. Así que eso podría comentar en general. Perfecto, mil gracias, Maureen. Creo que muy integral la visión y nos aporta un montón para esto que estamos construyendo como de esas rutas. Insisto, yo estoy aprendiendo muchísimo y creo que estoy aquí que tomo apuntes porque efectivamente creo que tenemos un reto gigante en distintas dimensiones, pero para seguir, Sol, quisiera escucharte un poco, ¿cómo lo ves tú? Bueno, coincido, la verdad coincido con todas las chicas que están acá. Bueno, desde nuestra experiencia en Perú, digo, por lo menos lo que en videojuegos, en realidad se repite lo que le pasó a Nati. Yo cuento también un ejemplo de lo que era la industria. La primera vez que fui a un GDC a San Francisco fue en el 2006, ¿ya? En el 2006, bueno, soy abogada de formación, entonces entraba a todos los paneles que tenían que ver con constitución de las empresas, ver cómo hacer regalías, o sea, entender un poco la industria, cómo se movía esa parte enorme y gigantesca que es. Y por supuesto, me acuerdo patente en la primera charla que entré, eran 250 hombres y yo, ¿verdad? Entonces y fue fantástico, ¿verdad? En esa época yo tenía, bueno, bastante años menos que ahora, ya sé más de cuánto, y tuve una vergüenza feroz. Yo me acuerdo de haber sonrojado, cambiado color, de triple color y todo, y me sentí, pero así, y que todo el mundo me miraba, y probablemente nadie me miró, pero sí, esa era la sensación. Y salías de los paneles, salías de las charlas, y te encontrabas en los coffee breaks y qué sé yo, y también eran puro hombres, ¿verdad? Pero la verdad que hace tiempo que no viajo, pero sí el último habrá sido hacia el 2015 y era otra la realidad, ¿verdad? Entonces sí había como no sé cuánto por ciento más, porque en realidad no lo tengo, pero yo creo que el GDC podría ser un buen lugar, eso hubiera buscado para pasarles los porcentajes en esta charla, ¿verdad? De cuánta participación ha habido. Entonces yo digo que el Perú, al igual que ha pasado acá en los otros países de Latinoamérica y en el mundo, ha ido también creciendo en ese mismo sentido, ¿verdad? Entonces, cuando empieza BAMTAN, nosotros empezamos en el 2002, claro, éramos 2 mujeres, en realidad era una empresa de 4 personas, ¿verdad? Entonces éramos 2 mujeres. Pero hoy el 22% de los miembros de BAMTAN es femenino, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces es bien diferente, ¿verdad? A nivel nacional creo que está alrededor del 15%. Entonces yo comparo con algunos otros países porque sí he mirado y están alrededor del 5, el 7. Entonces yo digo que
en ese sentido, Perú ha estado participando, o sea, pareciera más abierto para lo que es videojuegos, no para la industria tecnología, para las demás áreas en general, ¿verdad? Pero sí comparto lo que les pasa a ustedes cuando nosotros hacemos convocatoria. Yo siempre digo, bueno, la pregunta te dice, ¿qué necesitas? Yo siempre digo educación. Para mí la educación puede ser cliché y puede pasar, pues sí, pero ya sabemos. Pero bueno, esa es la realidad. Porque para poder, desde de lo que dijo Nati y lo que dijo también Cindy, es un tema sociocultural. Y eso viene de siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Invertir en educación. Entonces, en educación desde el colegio, cuando hacen los test estos de elegir qué vas a hacer cuando seas grande, yo me acuerdo que yo tenía que marcar entre abogada, filósofa, psicóloga, socióloga, puede ser hasta matemática, pero ingeniería no estaba en la lista, ¿verdad? No me gustan las matemáticas, probablemente hubiera sido una pésima ingeniera, ¿verdad? Pero a lo que voy es que me acuerdo, sí, de mi examen vocacional. Entonces, por eso digo que desde el colegio, la educación para mí es la llave. Y eso si tú miras, o sea, los países más avanzados, está ahí. O sea, el secreto no es un secreto. Y esa es la cosa que a mí me revela muchas veces de los gobiernos, que si el secreto ya no es secreto, ¿qué hacemos en Latinoamérica no invirtiendo en la educación? Entonces, una vez que tengas educación, vas a tener gente que va a poder trabajar en conjunto, va a poder trabajar en estrategias y va a poder guiar hacia donde se tiene que ir, hacia donde tendríamos que migrar todos, ¿verdad? Que es trabajar en cooperación, en coordinación y en alcanzar objetivos comunes. Y sí, volviendo otra vez a Perú, yo digo, cuando nosotros sacamos avisos de convocatorias, efectivamente, lo mismo que le pasa a Cindy, de 10, una es mujer, ¿verdad? Entonces, yo digo, no somos ni machistas ni feministas. Entonces, es la mujer, por lo que yo digo, cuando a mí me pasó, cuando salí del cole, ya no piensa en que puede ir a trabajar en videojuegos, por el tema social cultural y por las limitaciones que después quiere ser madre. Y es que sí tienen razón, ¿verdad? Pero yo le digo a las chicas siempre, si tú eres capaz, tú eliges en qué quieres trabajar. Pero está el tema de capaz, quiere decir capacitación, es capacitarse, entender, querer, o sea, no es solamente querer, sino trabajar para conseguir lo que quieras. Y trabajar lo que quieres para conseguir es educarte, nuevamente, ¿verdad? Entonces, nada, yo creo que hay un montón para hacer. Y sí, este panel me encanta, ¿verdad? Porque ahí vimos una socióloga, una investigadora, una administradora de empresas. Wendy, no me acuerdo de tu profesión de fondo, pero diríamos, yo soy abogada. Yo empecé trabajando como diplomática, yo era diplomática. Y tengo especializaciones en Derecho Comercial Internacional y Derecho de Aguas. Imagínense una abogada en Derecho de Aguas Internacionales, aguas dulces, para ser súper específica, que era mi trabajo. Estoy haciendo videojuegos hace más de 15 años, ¿verdad? Entonces, sí, esa es la prueba de invitar a la gente joven que ellas elijan lo que quieren hacer. La industria no te va a elegir, pero tú tienes, si te capacitas, tienes todas las herramientas para elegir lo que quieras hacer. Eso desde el punto de vista de ellas, de las mujeres. ¿Y qué nos toca a nosotros como empresa y a ti como Felipe, como gobierno, diríamos? Nada, dar las herramientas y crear esas posibilidades para que esa chica no tenga que votar por sociología o lo que sea, ¿no? Crear esa herramienta y a nosotros como empresa realmente promover la equidad en los salarios, nada, abrir las posibilidades, decir, ok, si te quieres casar, no importa, te damos permiso para que te vayas de luna de miel. Si quieres ser mamá, te voy a respetar tu licencia de maternidad, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que esas cosas hacen que se facilite el ingreso para las mujeres a la industria. Gracias. Gwen, te tocó cerrar esta ronda. ¿Sí me escuchan? Ya te escuchamos. Básicamente yo siempre que voy a pláticas con mujeres sobre tecnologías, se los resumo en el AAA, o sea, AAA,
atreverse, aliarse y apoyarse. Yo lo que observo o lo que he observado en estos años, en las nuevas carreras que existen, en el nuevo ecosistema de los centennials, en las nuevas generaciones que se están formando después de nosotros, es que ellos ya no toman el tema de género como nosotros lo tomamos, a lo mejor, ¿no? O sea, para ellos primero eres una persona y si eres bueno en algo y si tienes el talento en algo, entonces simplemente hazlo. No me estés preguntando. O sea, lo digo porque las personas con las que he tratado, millennials, las últimas generaciones, ya veo que no quieren tanto rollo, o sea, ellos quieren acción, ¿no? Entonces, en las mujeres yo creo que es eso, atreverse, aliarse y apoyarse. Tú como mujer vives en un país libre, tienes derechos, tienes obligaciones y mientras tú hagas uso de tu acto volitivo para lograr tus metas, tus sueños, etcétera, vas a encontrar cómo. La educación es importante, obviamente, pero el gobierno, aquí en México particularmente, ha tenido sus rachas en las que no solo hace programas educativos específicos para mujeres, sino que ha hecho programas sociales y culturales específicamente para el posicionamiento de la mujer en la vida económica. Y esa vida económica incluye las tecnologías. Yo creo que es importante, sí, desde la parte cultural, desde la parte gobierno, que sigamos apretando esa tuerca de hacernos conscientes de que las mujeres son la mitad de la población mundial. La mitad de la población mundial no está generando riqueza, no se está ocupando en situaciones, ya no lo veamos como de poder, en situaciones productivas. Entonces, yo creo que hoy en día, como el mundo ha cambiado, como se está conectando, como nuestra percepción social está evolucionando, lo primero que deben hacer como mujeres es ser conscientes de su acto volitivo, de sus libertades, de sus capacidades y atreverse. La segunda que yo les digo siempre es aliarse. Desde la definición de aliarse es juntarte con otras personas para lograr un propósito, una meta, un objetivo. Obviamente, en base a ambiciones legítimas. Aliarse como, no solamente con otras mujeres. Sí es cierto que tenemos que tener sororidad, pero la integración tecnológica y económica es cuestión de todo el mundo, de todas las personas. Entonces, hoy en día hay muchos hombres que le dan el paso a las mujeres, que le dan el respaldo a las mujeres por su talento, no solo por la condición de ser mujeres. Así como entre nosotras tenemos que aprender a aliarnos. Tenemos que aprender, porque se da mucho en esta cultura de tecnologías, que soy mujer, me gustan las tecnologías, esto, lo otro. La mayoría de mis amigos son hombres. Entonces, yo creo que ahí en aliarse, no solo, sí, tenemos que aliarnos hombres y mujeres, pero en cuanto a las mujeres, dejar de polarizarnos un poquito. Es lo que yo observo, ¿no? Lo que observo tanto en mi carrera, me mencionabas, yo estudié Ingeniería de Tecnologías de la Información y Negocios. Después estudié psicología y ahorita estoy haciendo criminología, ¿no? Por metas que tengo. Pero sí, aliarse en el sentido de que no nos polaricemos, de que realmente podamos entablar esa comunicación y esa proyección de lograr objetivos, de lograr proyectos, de intercambiar nuestros talentos y nuestros recursos. Obviamente desde la base de una profesionalización. Y la tercera es la de apoyarse. ¿Apoyarse cómo? Me refiero a que dependiendo de la escala de poder o de la escala no de poder político, sino de poder activo que tienes para influir en la industria de tecnologías, tú puedes o tienes la oportunidad de trabajar por la equidad de género. Entonces, desde el puesto que ocupes, es apoyar a los que vienen y apoyarse de los que están para trabajar sobre la equidad de género. Lo que he observado también y he leído en muchas noticias es que las mujeres que trabajan en el sector tecnológico, la mayoría está pensando en permanecer ahí por lo menos de 5 a 10 años de su vida.
lo que es una ventaja para las empresas porque no tienes tanta rotación de puestos, ¿no? No tienes tanto abandono de puestos. Y también he leído mucho sobre que 9 de cada 10 mujeres le recomendaría a otras mujeres estudiar carreras relacionadas con la tecnología. Entonces, para mí son esas tres. Se engloban esas tres, que ustedes como mujeres que se interesan por las tecnologías, no le tengan miedo a las matemáticas, no le tengan miedo a la física, no le tengan miedo a todas estas cosas que les parecen muy complejas, porque como decía aquí la compañera panelista, puedes estar en cualquier ramo, puedes ser administradora, puedes ser artes plásticas, puedes ser lo que tú quieras y después especializarte en la tecnología, porque la tecnología ya abarca todos los rubros de nuestra vida. El sector de tecnologías de la información está presente en todos los rubros de nuestra vida, en medicina, en artes, en salud, en educación, prácticamente en todo. Entonces, no importa si no sabes matemáticas, si no sabes física, no le tengas miedo a la tecnología. Tú puedes participar, si es algo que te gusta, puedes emprender. Tenemos hoy en día mujeres como Cher Wang, no sé si han escuchado de Cher Wang, que fue fundadora de HTC, o sea, del hardware de HTC para celulares inteligentes. Tenemos a Sheryl Sandberg, que pues ha llegado a ser que ha llegado a ser una de las mujeres más importantes en cuanto a que trabajó en Facebook, que trabajó en Google, que es la primera mujer, me parece, que está en el consejo de Facebook. O sea, tenemos ya mujeres que ya están en muy altos niveles y que no solo están en altos niveles, que están buscando y apoyando constantemente a otras mujeres para que sigan ese camino, para que sigan esa brecha. Entonces, yo creo que culturalmente yo ya percibo el cambio en las nuevas generaciones, y no se trata de esperar a que las condiciones sean mejores. Se trata de atrevernos ahorita, aliarnos y apoyarnos con lo que hay para que siga evolucionando este tema de equidad de género. Mil gracias. Bueno, sin duda yo creo que suscribo todo lo que dijeron. Por ejemplo, yo aquí en Colombia, cuando se creó el Viceministerio de Tecnologías de Información, la primera persona que llegó fue la viceministra. Todas mis jefes han sido mujeres, el 90% de mis jefes he tenido la fortuna de que sean mujeres. Y creo que no he podido tener mejores escenarios ni laborales, ni con mejores resultados, ni más efectivos. Cuando llegó esa primera viceministra de Tecnologías de Información al país, también creo que fue allá en el ADN. En algún momento, una actividad extracurricular, los niños del curso estaban eligiendo entre si iban a hacer Roblox o se ponían a hacer unos talleres de arte. Y ella quería hacer Roblox y la reacción inicial natural del profesor en su momento fue como, no, pero es que el Roblox está más como para los niños. Obviamente ella alzó la mano aquí internamente y no, pues yo quiero jugar Roblox. Y recompusimos un poco en la conversa y claramente hablándolo con el colegio se entendió que fue de una forma muy natural que le salió, por ejemplo, al profesor, pero la reflexión que a mí se me generaba era, hemos avanzado un montón culturalmente, pero creo que aún tenemos mucho por desaprender. De hecho, les digo, parte de lo que nosotros hemos planteado desde la alcaldía y lo que la alcaldesa lidera personalmente es eso. Tenemos que desaprender esos roles tradicionales de género, esas violencias de género, tenemos que desaprender las masculinidades tradicionales y ya se le vuelve un tema uno de trabajo diario desde cualquier esquina en la que esté, para cómo escribe una convocatoria, para cómo habla en un escenario, para cómo define un programa, una política y demás. Muy, muy interesante lo que nos han compartido. Para ir cerrando este panel con una última pregunta, y es, ¿cómo podemos hacer, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, para que efectivamente logremos posicionar a Latinoamérica como un lugar de empresas emergentes relevantes para la industria mundial en este tema y jalonado por las mujeres? Voy a ir como esta vez en desorden como para no sentir que me fui con un lado o con el otro. Entonces, Morín, si quieres empecemos contigo. ¿Cómo hacemos para que Latinoamérica mande la parada en este tema?
Bueno, yo creo que una posibilidad o línea de acción puede ser fomentar la asociatividad entre empresas, como la labor gremial y también el fortalecimiento de las marcas sectoriales, ya sea a nivel de cada país o a nivel regional también de Latinoamérica. Y bueno, ya se ha visto, eso es un esfuerzo que surge como de las mismas empresas, pero y también de los como ámbitos profesionales, pero también juega un rol fundamental, yo creo, el sector público en ese esfuerzo. Ahora en el caso de la industria de videojuegos en Latinoamérica, ya estamos viendo que hay varias asociaciones gremiales en cada uno de los países y se ha visto también un esfuerzo importante en crear una red entre estas asociaciones gremiales, con recientemente la creación de la Federación Latinoamericana de Desarrolladores de Videojuegos. Entonces, yo creo que dar a conocer esas marcas, instalarlas y dar como presencia, apoyar la presencia de esto en los distintos mercados, entendiendo que el centro global del desarrollo de videojuegos no está actualmente como en Latinoamérica, sino que Latinoamérica es un mercado emergente quizás de consumo, interesante de por sí, pero finalmente como los clientes o los compradores internacionales es algo que nosotros tenemos que alcanzar en otros puntos geográficos. Entonces, eso yo creo que es algo fundamental, como seguir instalando, o sea, fomentando el trabajo que hacen las empresas de forma individual, como apoyarlas, pero también trabajar en la consolidación de marcas que estén asociadas como a lo que es las imágenes nacionales y regionales. Perfecto, mil gracias. Vamos con Cindy. ¿Tú cómo lo ves? Coincido con Maureen que hay diferentes maneras de abordarlo. El que exista una federación latinoamericana también nos da notoriedad, y que se empiecen a generar sinergias entre los países latinoamericanos para que además incluso a nivel de negocios podamos operar más fácil, porque tú sabes que hay mucha reglamentación a nivel fiscal, cambiaria, que dificulta las labores en general para los países latinoamericanos. Entonces poder crear esas sinergias para que nos pongamos de acuerdo, y así como lo han hecho TLCs para algunos sectores económicos, también lo puedan hacer para nuestro sector económico, que en gran medida depende de esa habilidad de poder contratar, por ejemplo, fuera del país, y todo el tema cambiario, que también es un cuento extenso. Entonces, sincronizarnos para que eso se facilite dentro de los países, son maneras en las que yo considero que pudiéramos trabajar, y hacia donde deberíamos trabajar, ¿no? Tipo más región, ¿no? Región que país. Eso nos ayudaría muchísimo a fortalecernos también en otros mercados que ya lo han hecho y que trabajan de esa manera. En la academia también creo que pueden haber transferencias de conocimientos interesantes. Hay en algunos países de Latinoamérica, como Argentina, como Chile, o bueno, y de Centroamérica como México, en que la academia ha avanzado y tiene una trayectoria en este sector, que a nivel educativo, que es más extensa que en países como el de Colombia. Entonces, poder crear maneras de unirnos, y por ejemplo, que si hacen un pregrado acá y tengan alianzas para hacer posgrados, especializaciones y cosas de ese tipo por fuera. Entonces, que haya unión también desde la academia. Hay muchos institutos que he investigado que son súper interesantes para ciertos sectores que no son tanto de pregrado como tal, sino como una especialización, por ejemplo, animación. Entonces, que la academia le pueda ofrecer también esos caminos profesionales a las personas que están interesadas en ingresar al estudio, y que abran esos espacios para que puedan acceder más fácilmente, sería súper interesante, y otra manera en la que yo considero que podemos trabajar como región.
Gracias, Cindy. Bueno, ¿cómo ves tú el tema? Enfocar más en el sentido de que tras esta crisis, todas las Te estamos escuchando muy bajito. Ahí me escuchan. Comentaba, yo me voy a enfocar más en el sentido de que tras esta crisis de la pandemia, la mayoría de las empresas, si no es que todas, y totalmente todos los gobiernos, van a tener que plantear de manera diferente sus inversiones en tecnologías de la información. No solo para recuperar las operaciones y para mantener la economía, sino para el desarrollo de nuevos negocios, de nuevos modelos, para diseñar y entrar a lo que va a ser nuestra nueva economía a raíz de este suceso, ¿no? Entonces, al menos yo en mi área de expertise, yo lo que veo es que la tendencia para meterla ahorita sería el e-commerce, las plataformas en línea y la tendencia al uso y servicios de nube. Digo, evidentemente lo de gobierno es totalmente va de la mano, porque si un gobierno no está alineado con las metas que puedan impulsar su industria tecnológica, impulsar su nueva economía, pues sería muy difícil, ¿no? Concuerdo igual con mis compañeras en cuanto a que Latinoamérica en específico, la mayoría de las conexiones que tenemos o de los acuerdos que tenemos, algunas realmente no se aprovechan. Hace unos años he viajado más que nada a Argentina, Panamá, a hacer proyectos de telecomunicaciones y hay muchos, ¿cómo se dice?, estímulos entre países latinoamericanos que muchas veces no se aprovechan porque realmente no es como que los gobiernos van a estar una y otra y otra y otra vez haciendo campañas para que todos los ciudadanos se enteren, ¿no? O sea, son cosas más de buscarle, de tener la iniciativa y de encontrarlos. Pero básicamente, pues, serían esos dos puntos, o sea, el apoyo gubernamental, los estímulos entre países, que algunos ya existen y son bastante buenos, y replantearnos en cuanto a los negocios, en cuanto a la industria, en lo que va a ser la nueva economía. Yo veo muy fuerte ahorita plataformas en línea, el e-commerce, el uso de servicios en nube, la tendencia que está en tiempo, que todo va a tiempo real, y planear en cuanto a las inversiones de TI, o sea, el capital de inversiones de TI de todas las empresas o de muchas empresas y de muchos gobiernos se va a replantear en estos próximos 3, 5 años, no nada más Latinoamérica, etcétera, pero Latinoamérica tiene mucho que poder de ese. Perfecto, bueno, mil gracias. Natalie, ¿tú cómo ves el tema? Bueno, yo voy a complementar porque siento que han dicho cosas muy contundentes. Pienso que es súper importante que entremos en modo comunidad entre todos los actores. Obviamente sabemos que está en la empresa y gobierno. En Colombia ya se encuentran desarrollando eventos que fomentan el tema del desarrollo de la industria. Por ejemplo, en el laboratorio de IBELAB nosotros tenemos varios programas de fortalecimiento de competencias tecnológicas y algunos los hemos realizado con el apoyo del Centro Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que los estudiantes universitarios, en este caso estamos trabajando mucho con estudiantes de universidad, de carreras que no son afines al desarrollo de tecnología. Por ejemplo, en la Universidad del Atlántico no hay ninguna carrera que tenga que ver o que te enseñen temas de programación. Entonces lo que hicimos fue lanzar a nivel público el tema del programa, donde enseñamos desarrollo de videojuegos, realidad aumentada, desarrollo de aplicaciones móviles y casualmente hemos tenido mucha aceptación por parte del público y programas como el programa de educación, el programa de turismo ha sido el programa que más nos ha pedido capacitaciones en realidad aumentada, es el que más nos ha pedido y nos ha asistido de un solo programa, de una clase, todos los estudiantes queriendo aprender sobre eso para implementarlo en sus procesos. Entonces nos ha parecido muy interesante iniciativas como Tan Grandes Jugando, que fomentan mucho la industria latinoamericana, obviamente porque ya se están conectando con otros países, supremamente interesante. La revista Gamers On, que es uno de los organizadores de este evento,
Y en Barranquilla, específicamente en el Atlántico, me parece muy interesante porque voy a complementar un poco lo de Cindy. Tal vez tenemos visiones diferentes porque estamos un poco lejos. Y, por ejemplo, aquí tenemos la Secretaría de TIC que está apoyando muchísimo el tema de la industria de los videojuegos. De hecho, Forbes hizo una publicación sobre lo que está pasando aquí y la gran acogida que ha tenido el tema del desarrollo de videojuegos aquí en Barranquilla específicamente, y que la gobernación de aquí ha tenido como varios programas de incubación, de preincubación, un poco de eventos que nos ha parecido muy bonito. Tal vez allá no se ha visto, creo que tendríamos que darle un poco más de visibilidad y conectarnos un poco más en el país como tal. Entonces, creo que sería eso, el tema de la unidad. Y aprovechar eso. Sí, yo creo que ese es sin duda, creo que el nombre de este panel finalmente le pegaba a uno de los elementos que toca profundizar y son esas redes profesionales alrededor de este tema, creo que son claves. Para cerrar, Sol, te tocó cerrar el panel. Sí, la verdad que me toca, no sé si la parte más difícil o más fácil, en el sentido de que yo creo que todas las posiciones son súper útiles y concuerdo con toditas, porque no son, sino, creo que fue Marín que dijo que es como una misma moneda y diferentes caras, ¿verdad? Entonces, la verdad que apoyo, estoy de acuerdo, pero sí sacaría, o sea, reforzaría mejor algunas, para mí la visibilidad es súper importante y que yo no creo que han tocado mucho eso, ¿verdad? O sea, de todas maneras es conectarse y trabajar en conjunto. Eso me parece indispensable. Pero muchas veces sí hay experiencias de trabajo en conjunto o a través de la federación, o por ejemplo, a nosotros acá en Perú nos llegó la invitación de Womanize a través de Mujeres en Juego, Women in Games, ¿verdad? Entonces, desde nuestro punto de vista, hace falta sacarnos esa careta de solo cosas malas en Latinoamérica y ponernos una careta de creativos, de trabajadores, de emprendedores, y tenemos que hacer propaganda de lo bueno. Cuando tú estás en Europa o estás afuera, tú lees un titular de Latinoamérica y es o cayó el presidente, o el presidente se fue preso, o el banco no sé cuánto, o se defraudó a los viejitos. No, entonces, pero es nuestra misma prensa que, o sea, que va contra nosotros mismos. Entonces, yo soy partidaria de que hay que, en eventos como este o a través de la Federación Latinoamericana, que yo sé que está haciendo esfuerzo, pero es cuestión de impulsar y procurar visibilizar el trabajo positivo que se está haciendo en la industria. Eso sería mi aporte. Gracias, Juan. El tiempo voló desde estos paneles que podría durar muchísimo más. Les agradezco a cada uno de ustedes. Creo que hemos barrido unos frentes supremamente interesantes. Un agradecimiento muy especial a todo el equipo de Womanize y a los organizadores. Sandra, te dejo la palabra. Mil gracias por este espacio. Bueno, chicas, muchas gracias por estar hoy, acompañarnos, Felipe, por moderar. Muchísimas gracias.